Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras a esta edición de Viernes Vermut y Bicis. En esta ocasión, para hablar de la ciclologística en las ciudades. Eh, en esta ocasión también, además, lo hacemos personas que estamos vinculadas al equipo técnico de la red Bici, porque es un tema de la ciclologística que hemos trabajado bastante y por lo tanto hemos visto interesante poderlo hacer directamente desde el equipo técnico, que también en los dos casos, en el mío que soy Benjamín Aguilar y en el de Carmen, que le voy a pasar ahora la palabra, pues también nos dedicamos a temas de ciclologística al margen de la actividad de la red. Y pues es un placer empezar con esta sesión. Paso la palabra a Carmen también para que se pueda presentar. Sí, buenos días. Yo soy Carmen Estevez y trabajo en Red Bici como técnica de proyectos europeos, en concreto el proyecto de Carbomile, de descarbonización de última milla de las mercancías. Y como decía Benjo, también estamos en el mundo de la ciclologística por negocio propio. Soy fundadora de una cooperativa de ciclologística y operamos en el área metropolitana de Barcelona. Hemos estructurado esta cápsula con un primer punto hablando de un poco del contexto de las ciudades y la ciclologística, el lugar que ocupa, un poquito la historia de los ciclos de carga, las diferentes tipologías, la normativa, y ya después entraremos en materia hablando de la DUS y de la DUM y cómo se puede impulsar la ciclologística en las ciudades con diferentes recomendaciones y así como los espacios de consolidación para ello. Y por último, os daremos algunos ejemplos de algunas iniciativas que ya se están llevando a cabo, tanto a nivel nacional como internacional. Perfecto, pues empezamos. A nivel general, la ciclologística es una oportunidad para transformar una dinámica de distribución de mercancías y de logística urbana que en el momento actual pues, tiene muchas disfunciones y tiene muchos retos, digamos, por delante, ¿no? Todo el sistema de distribución se ha visto muy afectado en las últimas décadas por todo el sistema de venta electrónico, por toda la digitalización del mundo comercial. Esto ha amplificado muchísimo todo el volumen de paquetes y de productos que llegan a nuestras ciudades, ya no solo por abastecimiento de establecimientos habituales, sino también de consumo particular, aumentando mucho el número de vehículos que están llegando pues a los ámbitos urbanos para hacer distribución de una forma bastante poco eficiente y muy, muy masiva. Eh, y esto pues, ha generado en las ciudades unas implicaciones y unas afectaciones importantes que se manifiestan en diferentes ámbitos a nivel de calidad del aire, de contaminación. La logística urbana, aunque solo sea un 20% del tráfico aproximadamente, pues puede llegar a generar el 40% de las emisiones, puesto que son vehículos muchas veces diésel que hacen muchos recorridos por los ámbitos urbanos, no van a un punto y se van, están dando vueltas durante bastante, bastante rato. En un sistema que está poco optimizado. Cada empresa ha ido desarrollando sus estrategias de distribución y no hay una lógica un poco general que se haya desarrollado suficientemente para poder organizar y ordenar un poco todo este proceso, ¿no? También destacar que hay un tema crítico que no afecta solo a la distribución y a la logística, pero que es el tema del cambio climático, la capacidad de llegar a los acuerdos de París o de cumplir los acuerdos de París, de no sobrepasar el 1,5 grados a 2030, pues es una cosa que cada vez está más lejos. El número de emisiones de CO2, lejos de disminuir, va aumentando en general en todos los países desarrollados, también en el nuestro, y por lo tanto es urgente cualquier medida que pueda permitir rebajar el volumen de emisiones de CO2 que produce el calentamiento global, pues es imprescindible poder abordarla. Y en el ámbito de la distribución y de la logística, especialmente en los ámbitos urbanos, pues es especialmente importante abordarla. En este contexto complejo, ¿qué es lo que puede aportar la ciclologística? La ciclologística permite una forma diferente de hacer esta última milla en las ciudades, de reducir ese impacto, tanto de emisiones de CO2, son vehículos sin emisiones, y por lo tanto esto facilita reducir esta parte. También las emisiones contaminantes, no son vehículos a motor, no son vehículos de combustión. También reducen mucho la contaminación acústica, puesto que tampoco al no ser vehículos de combustión el funcionamiento es mucho más silencioso y reducen enormemente el consumo energético. Las bicicletas de carga son mucho más eficientes que cualquier vehículo a motor, a nivel tanto de combustión como eléctrico.
y también a la vez son vehículos más ágiles que ocupan menos tiempo y tienen menos volumen de ocupación del espacio público, ¿no? Por lo tanto, esto repercute en una mejora de la calidad del espacio urbano y de la vida, digamos, comunitaria de la gente que vive en estos espacios urbanos. Vale, para entrar en concepto, primero, ¿qué entendemos por logística? La logística es toda aquella actividad que gestiona el flujo de mercancías desde un punto de origen hasta su punto final, pasando por ello pues tanto el transporte, la distribución como el almacenamiento. Después entendemos por logística sostenible aquella que tiene en cuenta el impacto que genera esta actividad en el medio ambiente. Después tenemos, por otro lado, el mundo de las bicis y de los ciclos, ¿no? Que es todas aquellas actividades que también van desde la fabricación al uso, a la distribución de las bicicletas y de los ciclos en todos sus ámbitos, desde ocio hasta movilidad, hasta por tema profesional. Y dentro del mundo de las bicis tenemos los ciclos de carga, que son aquellos ciclos que tienen capacidad de transporte de mercancías o de personas mediante pues, sus características del vehículo, ¿no? Entonces, ese punto de encuentro entre la logística, ¿no? Entre el mundo de la logística que tiene en cuenta el impacto del medio ambiente al mundo de la bicicleta que tiene esa capacidad de carga, sería lo que entendemos por ciclologística, que es la actividad que lleva a cabo esta logística de forma, ¿no? Proponiendo esta forma de hacerlo con ciclos de carga. Los ciclos de carga no existen desde hace poco, han estado muy ligados a la propia existencia de la bicicleta. La bicicleta, como sabéis, es un vehículo con más de 200 años de historia. Y ya durante pues, finales del siglo XIX ya se empezaron a desarrollar, una vez la bicicleta llegó a su forma, digamos, de vehículo de transmisión con cadena y con frenos, y, por tanto un vehículo con posibilidad para ser utilizado en el ámbito urbano para moverse de forma cotidiana. Pues a partir de este momento pues empezaron a desarrollar variantes, ¿no? Para poder transportar cargas por parte de comerciantes y gente que necesitaba pues transportar o repartir productos por los ámbitos urbanos, ¿no? Las bicicletas de carniceros, panaderos que hacían distribución por las calles, pues es una cosa que ha existido desde hace muchos años, desde hace más de un siglo. Desde finales del XIX ya había las primeras y a principios del siglo XX pues era normal pues encontrar, digamos, en las ciudades ya, en este caso, por ejemplo, triciclos que permitían repartir paquetes vinculados a compañías de transporte o también pues, repartidores de carne, esto en ciudades inglesas, de pan también, con diferentes modelos, aquí un triciclo y una bici. Y también había aplicaciones como más domésticas o familiares particulares y también han existido estos triciclos para transporte de bebés, como un cochecito a pedales. Eh, y un poco estas primeras referencias son sobre todo de ciudades inglesas y sí que es en Dinamarca donde aparece una variante, un modelo diferente, que es un sistema de bici que ya no tiene tres ruedas, sino que tiene solo dos, pero genera un espacio más grande entre el manillar y la rueda delantera, que permite ubicar una zona de carga, ¿no? Con un centro de gravedad muy bajo, es lo que se llama el modelo Long John, que es un diseño danés de los años 20 y que también ha tenido bastante recorrido, ¿no? Aquí vemos una aplicación pues, en un sistema de distribución de leche por la ciudad. Y esto nos conduce a una situación en la mayoría de ciudades europeas durante los años 30-40, donde el uso de la bicicleta y conjuntamente con ella los ciclos de carga, los remolques, eran vehículos muy habituales en nuestras ciudades para moverse la gente y para comerciantes para repartir productos, ¿no? Era un uso bastante popular. Esto es un fotograma de la película de París que refleja ese París del periodo de la ocupación, donde hay muchos ciclos y bicicletas moviéndose por la ciudad. Si nos vamos un poco del ámbito europeo, nos vamos a Oriente, a la China de la República Popular en la época de Mao, en los años 50, la bici acaba siendo el vehículo por excelencia de la China comunista de Mao, con la Flying Pigeon, la bicicleta que más se ha fabricado y vendido en todo el mundo. Y que también tiene un desarrollo con sus variantes y modelos diferentes y esta normalización de la bici hace aparecer también modelos de carga que permiten transporte de mercancías, ¿no? Así es como en Oriente pues, es habitual ver ciclos de carga, de esta carga posterior con gran capacidad de carga que han ido funcionando durante muchísimos años y
bastante recientemente, pues todavía existen gente que reparte pues, comida o diferentes productos por las calles de ciudades orientales para un poco hacer un contrapunto a la evolución un poco más europea, ¿eh? Sí que es verdad que aquí en nuestra Europa, países occidentales, y en el caso de España, pues en los años 60 y 70 llega la revolución del coche, coches asequibles que permiten que todas las familias puedan tener el coche, y esto provoca una transformación de todas las ciudades, una adecuación del espacio urbano y del espacio público al uso del coche, y esto genera bueno, que la bicicleta como vehículo de movilidad quede en un segundo plano en todas las sociedades occidentales durante esta segunda mitad de siglo XX, y quedando como una cosa para ocio, para deporte, pero no como movilidad cotidiana, a excepción de un par de zonas a nivel europeo, que son Holanda y los Países Bajos, y Holanda y Dinamarca, perdón, que a raíz de la crisis del petróleo, por un lado, que esto generó pues, las primeras dificultades para el uso de vehículos motorizados, y también en el caso de Holanda, pues para una agitación social basada en diferentes accidentes que hubo en la ciudad, de atropellos de menores con vehículos motorizados, pues se hizo un poco ese cambio. Es verdad que son zonas con una geografía muy plana y que era más fácil, digamos, sin la existencia de una bici eléctrica, pues normalizar el uso de la bicicleta. Pero estas dos países o regiones europeas sí que durante estos años hacen el proceso de reconversión a la bici como vehículo de movilidad habitual, muy extendido entre la población, y empiezan a hacer un recorrido un poco en solitario respecto al resto, el resto de países que se han ido incorporando mucho más tarde a esta normalización de la bicicleta, ¿no? En el caso de Dinamarca, pues sí que en un barrio muy especial de Copenhague, el barrio de Cristiania, que es un barrio apartado, anarquista, pues el herrero del barrio le construyó un triciclo a su mujer en su aniversario, y que lo utilizaron a nivel familiar, y que tuvo mucho éxito entre los vecinos, y le empezaron a pedir pues si podía fabricar algunos más para el resto, y a partir de aquí nació pues la marca Cristiania, que es una de las marcas con más trayectoria, especialmente de triciclos, de uso familiar, cotidiano, muy prácticos en zonas planas, y que todavía existen a día de hoy, y que marca un poco un punto de referencia a nivel de ciclos de carga. En Países Bajos también se normalizó mucho el uso de los ciclos de carga con estas llamadas backfits, con diferentes modelos, con triciclos, con carga delantera, y los long john también con espacio de carga delantera. Estos espacios de carga delante son muy prácticos, especialmente para transportar menores, porque hay una gran visibilidad de ellos y se puede circular con bastante seguridad. Y esto es un recorrido que tienen las zonas danesas, holandesas, un poco al margen del resto. Y sí que es verdad que en las grandes ciudades, a partir de los años 80 90, sí que emerge esta dinámica de la mensajería urgente en bicicleta como una lógica que es complementaria a toda esta situación de colapso de tráfico de las grandes ciudades, ¿no? Americanas, europeas, y que por tanto deja espacio para que ciclistas, digamos, con mucha agilidad y con mucha capacidad de moverse entre los coches, pues puedan prestar estos servicios en las ciudades, ¿no? De mensajería urgente, de volúmenes más o menos pequeños, y que esto también genera un referente de la bicimensajería, ¿no? En el ecosistema o en el universo del ciclista, que se ha mantenido de alguna forma hasta nuestros días, pero sí que es verdad que con la aparición de Internet todo esto pues se reduce muchísimo el número de documentos y de elementos que hay que transportar por la ciudad, y a finales de los 90 y principios de los 2000 pues esta actividad también baja muchísimo en las ciudades y pasa a tener un rol bastante residual. Y ya entrados los 2000, pues es cuando aparece una reinterpretación a nivel de producto de esta bici Long John danesa, también por parte de unos daneses de la marca Larry versus Harry, que hacen este producto que se llama Bullet, esta bici de carga Long John con la plataforma de carga delantera, con una estética deportiva, con una capacidad importante de carga, con una bici muy ágil, que acaba siendo un poco el pistoletazo de salida de esta nueva era de la ciclologística, a partir de la cual empiezan a generarse nuevos productos, nuevos ciclos, nuevos elementos que permiten empezar a dar forma a la ciclologística como la conocemos un poco hoy en día, ¿no? Vale, y un poco todos estos modelos que ha ido explicando Benjamín,
En función de dónde está el tipo dónde está la carga, tenemos diferentes nomenclaturas o nombres, ¿no? En el primer caso vemos una bicicleta donde la carga la lleva el propio ciclista, entonces estamos hablando pues, de una carga que ha de ser pequeña, con poco peso, ¿no? Y es la típica de la bicimensajería, mensajería urgente. Después, en el segundo caso, ya tenemos una bicicleta de carga donde la mercancía se lleva tanto en la parte delantera como en la parte trasera, pero sigue siendo una bicicleta normal. Y después ya tenemos la bicicleta tipo long tail, que digamos la parte trasera es más larga, de unos 80 hasta 1 metro, y la parte trasera es donde llevas la carga, la mercancía o los niños. A partir de este modelo ya encontramos muchas veces de serie lo que los ciclos tienen la asistencia al pedaleo de serie. Entonces, el siguiente sería la bicicleta long jump, que es el ejemplo de la Bullitt y esta bicicleta que se creó en los años 20 en Dinamarca, donde la carga está en la parte delantera y puede ser un poco más compleja de conducir, sobre todo al principio, de acostumbrarse, porque obviamente tienes la rueda mucho más adelante, ¿no? Y entonces cuando giras, te estás girando mucho, pues la bicicleta está girando mucho más delante. Entonces puede ser un poco más complejo la forma de iniciar y de acostumbrarse, pero es verdad, como decía Benjamín, que claro, la visibilidad de la mercancía o de las personas que lleves delante, pues te da cierta seguridad y además te da mucha agilidad, ¿no? y rapidez a la hora de circular con este tipo de cargo. Después tendríamos el remolque, el remolque se puede enganchar a una bicicleta normal, a una cargo bici, ¿no? A una long train, y el remolque pues, te genera mucha más capacidad de carga. Este remolque incluso puede llevar más remolques añadidos, o sea, puedes llevar varios remolques. Aquí sí que la asistencia, algunos de ellos tienen la propia motorización para poder facilitar la circulación con peso, y otros pues se llevan el vehículo tractor. Los remolques pueden ser de 1 o 2 o 3 ruedas. Y después ya tendríamos los triciclos, ¿no? Que son ciclos con 3 ruedas, y la carga puede estar en la parte delantera o en la parte trasera, que es el caso de este siguiente modelo. Y por último ya el cuatriciclo con 4 ruedas, con caja de carga posterior, y normalmente la forma de sentarse pues ya es más reclinada y es como más parecido, digamos, a lo que sería un vehículo de motor. Ahora aquí vemos algunos ejemplos de estos ciclos de carga. En el primer caso vemos una bicicleta de carga delantera con el anexo de un remolque, que es una librería móvil. Eh, en el segundo caso estamos viendo un remolque para tema de mantenimiento y de limpieza, que se puede pues eso, juntar a una bici, a una cargo o a una long tail. En este tercer caso, pues sería de un profesional de electricista que lleva su taller móvil. En el cuarto caso vemos una bicicleta de carga delantera con un remolque en el que lleva pues, una flota de bicicletas, hasta 5 bicicletas. En el siguiente caso vemos un triciclo con carga delantera en el que pues, se llevan niños. Este modelo puede llevar hasta 4 personas en la carga delantera. Y a continuación vemos una taxi, que es del proyecto En Bici Sin Edad, que es esta iniciativa que también viene de Tanesa, ¿no? Que es este transporte de personas de la tercera edad con movilidad reducida, llevada a cargo por voluntarios, que es una iniciativa que está teniendo además mucho éxito en España y que es un proyecto precioso. Y por último, vemos un remolque que lleva paquetería y que podría estar conducido pues, por una bicicleta con asistencia eléctrica o no, si tienes buenas piernas, o cualquier tipo de ciclo de los que hemos comentado antes. En este caso vemos un triciclo de carga delantera de 3 ruedas y que es una cafetería móvil, pudiendo llevar el negocio allí donde tienes el mercado. En el segundo caso vemos un profesional que está llevando que está haciendo sus servicios pues, con una bicicleta de carga delantera y un remolque en el que puede llevar pues, mira, una bañera, ¿no?
Y a continuación vemos unas cargos de sistemas de bici pública. En este primer caso es Estrasburgo. Después tenemos la flota pública de Bruselas, que esto fue a través de un proyecto para el impulso y disponibilizando esta flota e incluso espacios para guardarla de forma segura, ¿no? Los parkings que también tienen que ser más amplios y también cargos en sistemas de bici pública de Suiza y de Bruselas, me parece que es esta última, o de Estrasburgo, Estrasburgo está. de Estrasburgo. Vale, aquí una pequeña reflexión una comparativa sobre los tipos de vehículos, ¿no? Entre ciclos de carga y furgonetas o en este caso eléctricas, para entender un poco las diferentes lógicas, ¿no? Eh, a nivel de volumen de carga, pues comparando, por ejemplo, un triciclo de una marca habitual en la distribución, que es la Musquetier en Rakuche, y una furgoneta eléctrica, ¿vale? Como este modelo que aparece aquí, pues las capacidades de carga, pues sí que en el caso de ciclos son algo inferiores, aunque si se añade algún tipo de remolque, se podría ver combinaciones de ciclos que podrían llevar un volumen más similar al que puede llevar una furgoneta. Pero vamos, estamos hablando de magnitudes, digamos, más o menos cercanas. En el caso de la capacidad de carga, pues sí que es evidente que un ciclo, pues en principio esta limitación de 250 a 300 kilos sería como un número de referencia. Si se añaden remolques, pues a lo mejor podría ampliarse. Hay algún modelo en algún sitio que puede superar esta capacidad. Y la de una furgoneta, pues puede doblar un poco más lo que sería esta capacidad de carga. Pero sí que vemos que los recursos necesarios para ello, desde la furgoneta, tienen que ser muchísimo mayores, ¿no? A nivel de peso propio de los vehículos, una bicicleta pues, puede tener estos 58 kilos cuando una furgoneta pues, supera la tonelada y media. Y esto implica un peso propio enorme que es el que tiene que arrastrar y que tiene que pues, disponer de suficiente energía para mover, ¿no? Y en el caso de la potencia de los motores, digamos, pues un ciclo de carga, aunque pueda llevar hasta 250-300 kilos, pues funciona con un motor de 250 vatios de asistencia al pedaleo. Y por lo tanto es la relación entre la potencia del motor que asiste y la capacidad de carga es brutal, ¿no? Con muy poca energía se pueden llevar volúmenes de carga muy importantes porque es una estrategia de reducción de peso al máximo, que es lo que es una bicicleta, y en cambio, en el caso de una furgoneta, pues la capacidad, la potencia que se necesita para mover toda esa carga es muchísimo mayor, ¿no? Es casi 200 veces superior. Por lo tanto, a nivel de eficiencia energética, digamos, los ciclos de carga tienen una capacidad de ser mucho más eficientes a nivel energético para hacer distribución que hasta las propias furgonetas eléctricas, ¿no? Para hablar ahora un poquito de cuánto cuestan, ¿no? y cómo se producen, los ciclos de carga de uso particular, pues para movilidad propia, desplazamientos, sin llevar niños, etcétera, estamos hablando que la franja va desde los 3.000 hasta los 8.000 euros, dependiendo un poco de la calidad de fabricación, los accesorios que llevan, la tipología y sus funcionalidades. Hemos de tener noción que es una producción poco automatizada, ¿vale? Que se producen pocas unidades y por lo tanto es un montaje muy manual, muy personalizado y pueden llevar asistencia al pedaleo o no, y eso también influye en el precio, ¿no? Y en el coste del producto. Después, a nivel de ciclos de carga de uso profesional, pues el precio de partida pues, rondaría también los 3.000 euros, pero podríamos ir a valores mucho más superiores en función de eso, de un poco las características de los materiales utilizados y la tipología y los accesorios que tienen que llevar estos ciclos de carga, pues en función de la profesión y del tipo de carga que tengas que llevar, la mercancía que tengas que distribuir. Además, hemos de añadir que en este caso hay un coste de mantenimiento, son vehículos que tienen muchísimo uso y uso industrial, de mucho peso, y por lo tanto es muy importante por seguridad y porque estén bien cuidados, pues que haya un mantenimiento regular.
Según la actividad, como decía, pueden llevar, requieren algunos accesorios específicos, pues para llevar, por ejemplo, temperatura controlada, frío, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de ser un precio elevado, comparado con una bicicleta, si lo comparamos con un vehículo eléctrico, con una furgoneta eléctrica, estamos dividiendo por dos la inversión que significa esta compra. La mayoría de estos ciclos de carga se fabrican y se producen y venden en el norte de Europa, en países como Alemania, Dinamarca, incluso Francia, que a nivel español, sin embargo, sí que hay algunos fabricantes que ya los hacen, y hemos puesto aquí algunos ejemplos de marcas españolas que fabrican ciclos de carga, ¿no? Esta primera, que es BKL, que es andaluza. En el segundo caso tenemos Montibikes, que es una línea vasca y era una antigua marca catalana, pero comprada por BH, por lo tanto del País Vasco. Después tenemos Conor, que también es vasca, que como veis, pues la tipología de ciclos de carga que hacen son mucho más orientados a particular. Sin embargo, es un mundo que está cambiando un montón y que están saliendo nuevos productos constantemente, y por lo tanto esto puede quedarse desactualizado en breve. Después tenemos MoMA, que es una marca catalana que tiene este modelo para transporte de personas, de niños, de dos niños. Y después tenemos la marca madrileña Moevo, que además de este es el ciclo de carga que hace, pero también tiene otros productos, pues como patinetes o contenedores para andarines. Y por último, tenemos este modelo Motium, que es fabricante andaluz, y que su forma de ciclo sería lo más parecido, ¿no? a venir desde una óptica de la logística tradicional, ¿no? De la circulación en furgoneta, y pasarlo a hacer de forma descarbonizada con un ciclo de carga, pero no tienes la sensación de estar llevando una bicicleta, porque por el sistema que tiene, pues es más parecido a la conducción tradicional de un vehículo tradicional. Esto es un sistema que se le llama, todavía no es muy generalizado, de transmisión híbrida en serie, que básicamente que en vez de tener esta transmisión paralela entre el pedaleo y la asistencia, que los dos ahí contribuyen a hacer avanzar el vehículo, pues es un sistema de transmisión donde el pedaleo no está conectado con una cadena, digamos, a la rueda. Por lo tanto, el pedaleo lo único que hace es alimentar energéticamente a un motor eléctrico, y el vehículo se mueve solo únicamente con el motor eléctrico, aunque lo hace solo en el momento que se está pedaleando, y por lo tanto cumple los requisitos de un ciclo, ¿no? De no superar los 25 kilómetros por hora, la asistencia de un motor de no más de 250 vatios de potencia, y que solo funciona cuando el conductor o la conductora están pedaleando. Muy bien, pasamos. Antes de pasar a regulación, quizá no hemos comentado un poco las dimensiones de todos estos ciclos de carga, que no lo he comentado cuando hemos hablado de las diferentes tipologías, pero el ancho de los ciclos de carga varía, obviamente, pues si es una cargobici, ¿no? Con transporte delantero, o un triciclo, pero nunca supera el metro de ancho. La largura sí que puede, la largura es 80 centímetros, un metro, y después sí que en función de si llevas más remolques y tal, puede ser mucho más largo, ¿no? Y podemos llegar hasta los 2 metros y pico. O sea, Ahora, esto es 80, un metro de ancho, ¿no? Y de largo, pues puede depender, ¿no? Si además se añaden remolques, pues puede llegar a ser una combinación bastante larga. Hay algún ciclo de carga de unos largo de hasta unos 7 metros, o sea que aquí es donde hay margen para poder hacer el vehículo más grande y con más capacidad de carga. Ok, pasamos a algunos aspectos normativos que está bien tener en cuenta para entender un poco este ámbito de los ciclos de carga, y que además es relevante este apartado de normativa porque todavía son vehículos poco conocidos. Muchas veces las policías locales tampoco tienen el detalle de la regulación a los que están sometidos estos vehículos, y a veces pues se pueden dar actuaciones de policías locales que en realidad por desconocimiento pues restringen o ponen problemas a la circulación de ciclos de carga cuando en principio no deberían tenerlos, ¿no?
Hay un reglamento que es este el relativo a la homologación de vehículos a motor, que es un reglamento a nivel europeo y que está también pues, equiparado a nivel estatal, que básicamente es el reglamento que no regula los ciclos de carga, porque es el reglamento donde se especifica que los vehículos, que los ciclos que no superen los 25 kilómetros por hora la asistencia, que solo se muevan cuando se pedalea y que el motor no supere los 250 vatios, pues quedan excluidos de esta regulación. Por lo tanto, no se consideran vehículos a motor y no se ven regulados por todos los criterios y elementos propios de los vehículos motorizados, ¿no? Y por lo tanto no están obligados ni a tener matriculación, ni seguro obligatorio, ni permiso de conducir. Por lo tanto, los ciclos de carga, aunque sean ciclos de carga, si cumplen estas condiciones de pedaleo asistido solo cuando, digamos, que solo se asiste cuando se está pedaleando, de no superar los 25 kilómetros por hora la asistencia y de la potencia del motor, pues aunque sean ciclos de carga, pues se consideran a todos los efectos como ciclos o bicicletas y por lo tanto pueden circular por cualquier ámbito urbano por donde el resto de bicicletas puedan circular. Eh, Además, pues sí que hay una regulación, digamos, a nivel técnica para la producción de ciclos con asistencia eléctrica, que es una normativa también europea, que también está referida a nivel estatal y que un poco detalla todos los elementos y todos los ensayos y requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir los ciclos, ¿no? Especifican pues todas estas cosas del motor de auxiliar, que solo asiste cuando se pedalea, con las limitaciones del motor, y destacar también que también está regulado este dispositivo de arranque de hasta 6 kilómetros por hora, ¿no? Es un dispositivo que permite, por un lado, pues acompañar una bici eléctrica caminando al lado, ¿vale? Sin tener que arrastrarla, sino que se puede dar gas hasta estos 6 kilómetros por hora y en caso de los ciclos de carga, pues es una función muy importante o interesante para poder arrancar con un ciclo cargado en una calle en subida, pues tener ese apoyo inicial para arrancar, pues también es de gran ayuda. Y esto no incumple la normativa de regulación de los ciclos, digamos, esto forma parte, está permitido en que los ciclos con asistencia eléctrica al pedaleo, pues dispongan de este dispositivo. Es una de las cosas que a veces pues es desconocida por policías locales. Otra cosa es que una bicicleta eléctrica funcione sin pedalear nunca, solo que dándole a gas. Entonces aquí está trucado el sistema y esto no sería considerado un ciclo y sí que requeriría pues una matriculación, seguro, el caso obligatorio y todas estas cosas. Destacar esto que desde 2022 la Comisión Europea aclaró que estos ciclos con tracción híbrida en serie, como era el caso de este ciclo de Mozium, pues que también son considerados pues son ciclos a todos sus efectos, son EPACs y por lo tanto si cumplen los mismos criterios que el resto, pues aunque no haya una cadena de transmisión directa, también se consideran ciclos. Otros aspectos de regulación a nivel de más de circulación. Aquí en el Estado español pues tenemos el Reglamento General de Circulación con diferentes articulados que nos hablan de las posibilidades de circulación o las características de cómo debe ser la circulación para bicicletas. Y hay algunos aspectos que son importantes destacar con relación a los ciclos de carga o a la posibilidad de transporte de personas o el uso de remolques, ¿no? Hubo una cierta, bueno, polémica alrededor de si los ciclos de carga pueden llevar más de una persona, si pueden transportar a más de una persona, puesto que en el artículo 12 del reglamento sí que se especifica que los ciclos que por construcción no puedan ser ocupados por más de una persona, que esto sería una bicicleta convencional, pues podrán transportar como mucho un menor de hasta 7 años en un asiento adicional, que también debe ser homologado y tal. Pero claro, este artículo 12 no hace referencia a los ciclos de carga, ¿no? En una respuesta aclaratoria de la propia Dirección General de Tráfico sí que se hacía referencia a este otro Real Decreto, ¿no? En el que se establecen los requisitos para comercializar y poner en servicio las bicicletas y otros ciclos y sus partes, donde se habla de manual de instrucciones y aquí se especifica que este manual pues, debe apuntar el número de plazas y de ocupantes previstos de una bicicleta o ciclo y además los sistemas de retención que puedan tener para garantizar la seguridad de estos. Y por lo tanto, si un ciclo por su manual de instrucciones está especificado que puede transportar a más de una persona, tres, cuatro, las que sean, pues no hay problema para que lo pueda hacer, ¿vale? Por lo tanto, sí que si el ciclo está previsto para ello, está construido para ello y lo especifica en su manual de instrucciones, pues se pueden transportar tantas personas como el manual especifique.
Por otro lado, el tema del uso de los remolques, el Reglamento General de Circulación tiene un artículo, en el artículo 12, el apartado 4, que hace referencia al uso de remolques y están regulados conjuntamente los remolques que pueden usar las bicicletas, las motocicletas, otros vehículos de tres ruedas, ciclomotores. Está todo conjunto y por lo tanto está poco regulado específicamente lo que debería ser aplicable a las bicicletas, ¿no? En cualquier caso, en este articulado sí que se pone que en ningún caso se transportan personas en vehículo remolcado. Y por último, hay un aspecto que especifica que en circulación urbana, dentro de los ámbitos urbanos, se estará lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes. Había un poco de incertidumbre sobre, o de poca precisión sobre esta última frase, a qué parte de todo el artículo afectaba, y en una nueva aclaración de la DGT, pues se especificó que los ayuntamientos en sus ordenanzas de circulación pueden regular todos los aspectos de este artículo, ¿no? Tanto los puntos A, B y C, como la parte inicial, que no superen el 50% de la masa en vehículo o tractor, y igualmente el transporte de personas. Por lo tanto, en función de la ordenanza municipal, pues se pueden utilizar remolques de la forma en que la propia ordenanza especifique y que pueden ser distintas las formas en las que están especificadas en el Reglamento General de Circulación. Y sí, pues ya está. A nivel de ordenanza ya estaría. Y entonces entramos ya en materia, ¿no? De la DUS y de la DUM. Una primera fase, una primera línea, ¿no? Sería la distribución urbana de servicios, que es cuando, digamos, pasamos el modo de desplazamiento de un vehículo motorizado a un ciclo de carga para efectuar nuestros servicios como profesionales o nuestros desplazamientos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de, de modelos para ejecutar estas profesiones, ¿no? En el primer caso, pues tenemos un ciclo de carga con un remolque, que es un jardinero que efectúa sus servicios pues, con este vehículo. En el segundo caso tenemos la recogida selectiva de residuos. Esto se está llevando a cabo en varias ciudades de Holanda. Y después tendríamos lo que es todos los servicios de limpieza urbana y de mantenimiento que se pueden hacer pues, con diferentes modelos y pudiendo llevar todos los accesorios necesarios. Y por último, un profesional de fontanería, que es una cooperativa de Nantes, en este caso, que pues, ejecutan sus servicios profesionales en ciclos de carga, en cargo bicis. Y después, algunas recomendaciones para impulsar esta movilidad, ¿no? Es por parte de la administración, sería, pues en un primer lugar, facilitar, ¿no? Una infraestructura para que puedas desplazarte. Como decíamos antes, pues la anchura, ¿no? de los ciclos de carga es superior al de una bici y por lo tanto que la infraestructura sea adecuada y que sea pues al menos de 2,40 metros de ancho, facilita poder circular con seguridad. En segundo caso, tener espacios para aparcar estos ciclos de carga de forma segura y en espacios adecuados, mayores de lo que estamos acostumbrados con las bicis. Tener ciclos de carga en sistemas de bici pública o compartida, como los ejemplos que os hemos puesto antes de Estrasburgo o de Bruselas. Ceder estos ciclos de carga a profesionales, a comercios, establecimientos para facilitar que el transporte de las mercancías pues lo hagan de forma descarbonizada. Ayudas para la compra de estos ciclos, tanto para particulares como para empresas, como es el caso de lo que esperemos se oficialice en breve en España. Después, espacios de carga y descarga para los ciclos de carga, especialmente en la zona de bajas emisiones. Una cosa que no hemos comentado es que obviamente la eficacia, ¿no? La eficiencia de poder distribuir y de poder llegar del punto al punto final hasta la puerta del local o del establecimiento o del domicilio es súper eficiente, pero además cuando llegabas pues, accesorios como remolques o así, pues quizá también es necesario que hayan unos espacios habilitados para ello. Y obviamente, contra más se restringe a otros vehículos contaminantes en las zonas urbanas, pues mayor será la facilidad para el impulso de esta nueva actividad.
Y por último, lotes específicos en ámbito urbano en licitaciones, o sea, que las licitaciones de las administraciones también tengan en cuenta, ¿no?, el promover o el impulsar que ciertas actividades y cierto transporte se haga de esta forma descarbonizada. Y esto nos llevaría un poco a lo que es la distribución urbana de mercancías, ¿vale? Que es una actividad que es bastante incipiente en España y además es un mercado que por un lado es muy complejo, muy maduro a nivel por lo que ha sido la tradición de la logística y que se presenta como una solución pues, que es muy local y por lo tanto muy nueva y muy en ámbito local, ¿no? Además de su complejidad porque aborda a numerosos agentes dentro del mercado, tanto operadores como empresas, como distribuidores, como la propia administración, que es la que tiene que gestionar un poco este espacio público en el que además estamos todos los ciudadanos y bueno, articular todos estos agentes implicados pues también lo hace muy complejo. Eso genera un poco una pregunta, ¿no? Que cómo ha de ser este modelo de negocio y cómo se ha de gobernar para que sea eficiente y para que permita realmente mejorar lo que es el sector actualmente, ¿no? Además, como os comentaba, en la ciclologística en ámbito local se está presentando como la última parte de una cadena, por lo tanto, la viabilidad a nivel de márgenes y de precios y la maniobra para poder negociar estos precios con los diferentes operadores, pues dificulta mucho la viabilidad económica de la actividad. Además, hay un montón de otras variables que también entran en juego para que esta actividad se pueda llevar a cabo de forma exitosa, ¿no? O sea, desde la topografía de la ciudad, ¿no?, y las pendientes, cuando estamos circulando con ciclos de carga y con remolques, pues realmente se recomienda que las pendientes no sean mayores de un 6-8%, ¿no? Porque por un tema de seguridad y de la actividad física. También tenemos que tiene que ser una actividad que se lleve a cabo en ciudades de cierta dimensión de población y con cierto tejido empresarial para que realmente pueda haber esta actividad económica y que pueda generar esta diferencia con el comercio local, con esta distribución de las mercancías en ámbito local. Siempre vamos a tener una limitación de volumen de carga y de capacidad de carga, o sea, no podemos abastecer una ciudad entera o un supermercado entero con una bicicleta de carga, pero sí que podemos llegar a casi al 50% de la distribución urbana de mercancías. Y después, claro, en función del tipo de producto que lleves, pues tendrá unas especificaciones u otras, ¿no? O podrás, por ejemplo, si llevas residuos, ¿no?, la logística inversa, pues quizás no lo puedes compaginar con la distribución de otros productos, a no ser que lleves, pues eso, una carga delantera y una carga trasera, que los productos no se mezclen. Esto un poco ya lo he comentado en la anterior página, ¿no? Que la distribución urbana de mercancías, claro, también abarca un montón de una diversidad de productos, ¿no? Que puede ir desde distribuidores, por ejemplo, pues, de producto textil, ¿no?, o electrónico, a operadores logísticos, como puede ser pues, paquetería o otro tipo de distribución, a canal Horeca, con el que tienes que llevar pues, productos a temperatura controlada o que no se pueden mezclar con otros materiales. Industria farmacéutica, que también requiere algunos requisitos a nivel de temperatura, pero que, por otro lado, es una distribución súper recurrente en las ciudades. Las farmacias suelen tener hasta 4 entregas diarias de producto y son productos además pequeños, que no pesan y que, por lo tanto, con ciclologística sería una alternativa estupenda. La paquetería que ya había comentado y la logística inversa y de residuos, pues como puede ser residuos orgánicos, vidrio, cartón, etcétera. A nivel aquí tenemos un poco la comparativa, ¿no?, de cuán integrado está o cómo funciona en el ámbito urbano.
entendemos por normalizado si estamos habituados a esta actividad, ¿no? Y en este caso la ciclologística es incipiente, por lo tanto no está normalizada en nuestra logística urbana, que sí lo está la furgoneta tradicional o la flota eléctrica. A nivel de si responde a las limitaciones de la zona de bajas emisiones, obviamente sí, y el vehículo eléctrico también respondería a estas limitaciones, siendo que un vehículo de combustión tradicional no. A nivel de disminución de coste de parking, la ciclologística lo facilita porque su ocupación es mínimo, y más si proponemos un modelo de agrupación de estas mercancías y consolidadas, pues todavía minimiza más esta ocupación del espacio público. Y la alternativa, digamos, de vehículo eléctrico a día de hoy, como es todavía minoritario, no tiene ese problema, pero a medio o largo plazo, si cambiamos todas las furgonetas por furgonetas eléctricas, estaríamos con el mismo problema. A nivel de ahorro de energía, también es totalmente viable, y es una disminución muy considerable a las alternativas existentes. A nivel de eficacia de desplazamiento urbano, es súper eficiente porque consigues llegar hasta punto final mucho más rápido, pasar en zonas peatonales, entre volardos, etcétera, ¿no? Por sus dimensiones. Y a nivel de coste puesta en marcha, esto sería un poco una discusión, ¿no? Porque si bien a nivel de costes de compra de los vehículos ya hemos explicado que comparativamente con una furgoneta eléctrica es mucho más barato, pero sí que implica otros costes, como puede ser el de un espacio físico, ¿no? Para poder hacer esta agrupación, porque claro, nos limitamos a una actividad que solo tiene sentido en ámbito urbano y con distancias relativamente cortas. Paso Perfecto. la palabra. Pues aquí un poco en este proceso de implantación es donde aparece el concepto de o la estrategia esta de poder desarrollar la distribución urbana de mercancías a través de microhubs de consolidación que puedan ser operados con ciclologística, pero sí que implican no solo un cambio de modo, un cambio modal, un cambio de tipo de vehículo, sino también del proceso de organización de la distribución, ¿no? Con un punto determinado, uno o más en el ámbito urbano o muy cercano al ámbito de distribución, donde se pueden recibir todos los productos o una parte de esos productos y reorganizarlos para ser distribuidos de la forma más eficaz. Una primera aproximación sería este esquema, ¿no? En vez de que cada vehículo pues vaya a los puntos de destino, los diferentes vehículos descargan en un solo punto y desde ese punto se hace la distribución en los diferentes puntos finales, pero la idea seguramente además es hacerlo con rutas de distribución que puedan ser optimizadas, ¿no? Y esta última parte, pues es la que se puede hacer con vehículos sin emisiones. Esto forma parte de un poco de un estudio que hizo la consultora 300.000 kilómetros por segundo sobre las posibilidades de incorporar la distribución con centros de consolidación en la ciudad de Barcelona. Ellos, por ejemplo, para entender un poco este concepto de microhubs, analizaron el tejido urbano de la ciudad y proponieron una estrategia de nodos, de hubs de última milla en diferentes puntos de la ciudad, cubriendo cada uno un ámbito determinado que pudiera ser, digamos, asequible por una estrategia de ciclologística, y analizaron el número o el volumen de tráfico para abastecer de productos a la ciudad, ¿no? Por un lado, hicieron como un análisis del tráfico generado para distribuir sin microhubs de última milla, distribuyendo directamente a punto final desde todos los vehículos, con un impacto, con un volumen de distribución muy importante de tráfico sobre las principales vías urbanas. Y después hicieron el análisis sobre cómo se reduciría el tráfico si los vehículos, en vez de ir a todos los puntos de distribución, descargaran en estos microhubs de última milla y desde allí se hiciera con ciclologística a la última milla, ¿no? Esto permitía pues, reducir muchísimo más de la mitad del tráfico y aumentar también el número de productos que se podían entregar a estos hubs. Por lo tanto, se mejora la capacidad de trabajo y se reduce muchísimo el impacto sobre la ciudad y por lo tanto también sus emisiones, ¿no? En el análisis que hicieron, pues el tráfico se reducía en las principales vías arterias de la ciudad más hasta un 55%. Sí, una reducción del impacto y de emisiones muy significativa a nivel urbano. Este análisis que se hizo en la ciudad de Barcelona, pues
podría ser extrapolable con sus matices a cualquiera de las grandes ciudades que pueden haber en el estado, ¿no? Para entender un poco más cómo funciona el modelo, pues digamos que actualmente las mercancías llegan a las ciudades con los vehículos que salen desde los centros logísticos, digamos, desde este último tramo que hacen, pues en función del origen de cada empresa o de cada producto, pues llegan los vehículos a la ciudad y tienen un modelo de distribución basado en esto, en los puntos de donde sale cada vehículo, ¿no? No en la forma, o en los destinos a los que hay que llegar. Por lo tanto, cada vehículo pues hace su ruta, pasa por las calles que tenga que pasar y todos los demás pues hacen lo mismo, ¿no? Aunque se vayan cruzando y pasando por los mismos sitios múltiples vehículos que reparten cosas muy parecidas. Con una solución con microhubs, pues lo que se plantea es que la distribución en la ciudad no está tan basada en de dónde vienen las cosas y cómo vienen y en qué vehículos llegan las cosas, sino en a dónde tienen que ir las cosas y con qué vehículos tiene sentido llevarlas hasta estos últimos puntos, ¿no? De forma que en este espacio de consolidación se permite hacer una organización de la mercancía y siendo este un espacio tanto de intercambio modal como de reagrupación, digamos, de los productos en función de la ruta de distribución final. Para hacer funcionar este tipo de hubs, pues hay diferentes aspectos que son relevantes a tener en cuenta. Por un lado, y que son aspectos que podéis encontrar en la guía sobre el impulso de la ciclologística que se editó desde la red Bici hace tres años y que está disponible también en la web, o sea que podéis consultarla por allí. Pues hay un tema que es la ubicación, ¿no? Es importante que estos microhubs, que tienen que ser, son microhubs urbanos, no estamos hablando de centros logísticos en los ámbitos periféricos de las ciudades, sino son hubs que están en trama urbana, pero la ubicación pues, estratégica podría ser cercana a una vía principal donde puedan los vehículos acceder fácilmente a este microhub, pero a cada vez esté en este perímetro o en este ámbito cercano a la zona que se quiere distribuir con ciclologística, ¿no? Y también muy importante que esté ubicado en planta baja, evitar rampas a pisos superiores e inferiores, puesto que los ciclos de carga, como ya hemos visto, tienen una potencia limitada y por lo tanto si hay que superar rampas habituales en los parkings de vehículos, pues probablemente si estén cargados tendrán dificultades para subir. Pues el tema de la ubicación, el tema de qué infraestructura o sería recomendable que pudiera tener un microhub de ciclologística, pues a nivel de dimensiones, pues unos 300 metros cuadrados podrían ser unas buenas dimensiones para funcionar con cierta normalidad. Recomendado que, pues, que tenga un acceso para vehículos, que la descarga se pueda hacer bajo cubierta dentro de del propio hub. Que tenga un espacio amplio y diáfano para descargar, para organizar todas las rutas, cargar los ciclos, y después que tenga también un espacio para mantenimiento de los ciclos. Como Carmen comentaba, es muy importante el mantenimiento de este tipo de bicicletas con un uso muy intensivo. Y aparte, pues deben preverse pues, espacios de oficina para la gestión, la administración o toda la gestión de rutas que pueda tener la operativa, servicios, vestuario, espacios para las personas trabajadoras. Si además es un punto de atención al público para recogidas, pues también tenerlo previsto, que esto también puede ser muy útil, si especialmente si está en un ámbito urbano bastante accesible a la población. Y después pueden además añadir, pues si tienen espacio disponible, pues hacer de almacén y hasta se puede prestar un servicio de almacén para determinados establecimientos, para tener stock si en los establecimientos no hay suficiente espacio, si se quiere incorporar pues toda la cadena de distribución alimentaria o agroecológica, que también es una línea en la que diferentes cooperativas están trabajando, pues es imprescindible disponer de una cámara refrigerada para poder hacer cumplir la cadena de frío y también ver cómo los ciclos también pueden acompañar esta cadena de frío con soluciones diversas de frío pasivo o con cajas refrigeradas, que es ya menos habitual. Y después también podría hasta llegar a haber una zona de taquillas para poder hacer recogidas, digamos, autónomas sin ya tener ni que entrar en el hub, ¿no? A nivel de funcionamiento, algunos aspectos a tener en cuenta de qué cosas pasan en un hub de este tipo, pues simplificando un poco, pues tenemos en cuenta que hay que recibir la mercancía, digamos, un día tipo podría empezar con esta recepción de la mercancía, si son diferentes operadores, pues van llegando, si puede ser de una forma armonizada a nivel de horarios, pues los productos que hay que repartir durante ese día, a lo mejor hay
diferentes momentos de recepción, a primera hora de la mañana, mediodía, para hacer rondas de tarde. Después, cuando se recibe todo el producto, pues se organiza todas las rutas, todo el producto que hay que repartir se reorganiza en las rutas de distribución que estén más o menos previstas y organizadas, de forma que los ciclos que tengan que repartir pues puedan ya hacer su ruta de la mejor manera posible, con el mejor orden posible, combinando el origen diverso de los diferentes productos en una misma ruta de distribución. Por lo tanto, si hay un triciclo que hace una ruta por un barrio o por unas calles determinadas, pues va a llevar todo lo de diferentes proveedores que tenga que ir o ser entregado en esa zona, ¿no? Y por lo tanto no va a haber 3 o 4 ciclos que solapen esa zona, sino va a haber uno que lo hace todo. Puede haber servicios especiales de que se tenga que hacer en un horario determinado o antes de una hora determinada, con posibilidad de que te devuelvan productos, de que se tenga que reembolsar algún producto, de que también se hagan recogidas, no solo la última milla, sino también la primera milla para enviar a otros sitios. Pues son cosas que es normal incorporar en estas operativas y después esto en principio tiene que finalizar con una recogida de esta mercancía, ¿no? Se han hecho entregas, si se han hecho recogidas o hay devoluciones, pues esto llega al microhub y en este caso la operadora correspondiente o las operadoras pues recuperan sus productos para mandarlos pues a los puntos que tengan que llegar durante el día siguiente o durante la tarde. Aparte de esto, puede funcionar como punto de recogida, debe disponer de ese espacio de gestión de rutas y de administración, pueden hacer servicios complementarios, especialmente de transporte entre diferentes puntos de la ciudad, para comercio local, a lo mejor para transportar cosas a domicilio o cosas entre diferentes establecimientos. También tiene que funcionar como garaje de los propios ciclos, con espacio de recarga de los ciclos, que es un tema delicado porque todo el sistema de las baterías pues cada vez necesita tener más precaución y disponer de espacios ignífugos para hacer la recarga de baterías por la noche, por ejemplo, para evitar pues, que si hay alguna batería que tiene algún incidente pues, que afecte al resto del local. Y también como espacio de mantenimiento de la propia flota. Y si hay espacio disponible, pues esta función de almacenaje de stock para proveedores o clientes que puedan necesitarlo, ¿no? A nivel de ámbitos de cobertura, pues lo ideal es tener ámbitos de cobertura bastante compactos, donde se pueden hacer rutas muy optimizadas, con muchas paradas, paradas muy cercanas y por tanto que todas las rutas sean muy productivas. Esto en función de los servicios se puede conseguir, o a lo mejor hay servicios que pueden estar más bien pagados y que permiten extender este ámbito de cobertura a una segunda zona más amplia. Es habitual que las operadoras de ciclologística tengan como un escalonado de zonas y con precios diferentes para diferentes ámbitos de cobertura. Es también relevante tener en cuenta la topografía, seguramente para delimitar estos ámbitos, pues probablemente hay que excluir las zonas con pendientes importantes, como antes os comentaba Carmen, y dejarlas para que se puedan cubrir con otros sistemas alternativos, vehículo eléctrico o lo que sea. Y en ámbitos urbanos grandes, ciudades grandes, probablemente el desarrollo de la ciclologística debe llevar a tener no un solo hub de última milla, sino un sistema de hubs que conjuntamente permitan dar cobertura al conjunto del territorio o del ámbito urbano, como un poco se hacía en ese esquema de la ciudad de Barcelona. Sí que es importante el funcionamiento de estos microhubs, pues las diferentes capas de las que se puede hablar. Por un lado está este cambio modal, ese espacio donde los vehículos grandes y contaminantes dejan paso a vehículos sin emisiones, en este caso ciclos, que hacen el reparto, por tanto se descarga en ese microhub y se vuelve a cargar en otro tipo de vehículo. Esto lo pueden hacer las diferentes empresas por su cuenta, con su camión y su ciclo propio, particular, sin mancomunar ningún tipo de servicio, o se puede hacer a un segundo nivel con una estrategia de consolidación, de modo que todos los productos llegan a ese hub, se reorganizan para ser repartidos conjuntamente y aquí es donde aparece la figura de un operador neutro de última milla, que es el que permite hacer funcionar este sistema de una forma más optimizada, ¿no? El ahorro en recursos y la reducción del impacto sobre la ciudad no se da solo por el cambio modal a ciclos de carga, sino también por esta estrategia de mancomunación y de consolidación de la mercancía para hacer una distribución mucho más óptima, de modo que si hay un vehículo que hace un barrio, pues hace lo de todos los proveedores que hay en ese barrio.
A nivel de tiempos, para hacernos una idea, pues la distribución con un hub, pero cada empresa por su cuenta, pues tiene un primer momento de reorganización de la mercancía que es un poco más acotado, pero las rutas de distribución están luego menos optimizadas, son más largas, tienen paradas menos frecuentes y por lo tanto las rutas son menos eficientes. En una estrategia de consolidación, la parte inicial de organización de la mercancía puede ser un poco más extensa, puesto que además también hay que armonizar los horarios de llegada de los diferentes proveedores o operadoras, pero una vez se ha organizado toda la mercancía para ser repartida, las rutas son más óptimas, son más cortas, cubren unos ámbitos más delimitados y son más óptimas porque también tienen muchas más paradas en mucho menos tiempo y prácticamente pues, las personas que reparten están entregando de forma muy seguida entre una parada y la siguiente, ¿no? Esto hace que las rutas sean más cortas y por lo tanto que sea un modelo más eficiente, sobre todo si hay un esquema que se pueda escalar y que puede ir reduciendo el número de rutas y de distribución en la medida que se van integrando operadores o proveedores diversos, ¿no? Para que estas rutas, como decía Benjamín, sean, tanto su organización sea óptima, eficiente, rápida, como su propia distribución sea optimizada y gane esa eficiencia, pues juega un rol súper importante, ¿no? Toda la parte tecnológica y la integración tecnológica que ello conlleva al trabajar con diversos agentes, o operadores, distribuidores y empresas para poder hacer esa agrupación de las mercancías y esa consolidación. Esto presenta ciertos desafíos, obviamente, porque desde la gestión de los datos y la uniformidad de cómo llegan esos datos para poderlos tratar y poder hacer esa optimización, a la trazabilidad y la voluntad por parte de todos estos agentes implicados, operadores, em, en traspasar estos datos, ¿no? Y los costes de lo que una tecnología que ofrece estas soluciones conlleva. Esto existe, estas soluciones tecnológicas existen, lo que pasa es que para llevarlas a cabo pues tiene que haber acuerdos, ¿no? Y tiene que haber un marco de trabajo conjunto y de esta integración tecnológica. Y esto nos lleva un poco a la gobernanza, ¿no? De si queremos que haya esta agrupación de mercancías, esta consolidación y este operador neutro que pueda trabajar con múltiples agentes y que lo pueda hacer de forma optimizada con la tecnología adecuada, pues cómo se gobierna esto, ¿no? Y qué rol entra la administración pública para que se lleve a cabo. Aquí entramos digamos, otro nivel de cómo pueden funcionar estos microhubs de consolidación con ciclo logística, que es el nivel de la gobernanza. Idealmente, el modelo de gobernanza debería implicar, por un lado, evidentemente, a los proveedores, los distribuidores, operadoras que aportan producto para ser distribuidos desde el microhub, al propio operador neutro que gestiona este microhub y que hace la distribución y que tiene que dar servicio a todos estos operadores y establecimientos que son los puntos de destino a los que también se podría incorporar en el modelo de gobernanza. Y después aquí debería tener un papel estratégico la administración local, ¿no? Para poder hacer un papel de cierto arbitraje de toda esta gobernanza, que en realidad debería pues, poder abordar diferentes cuestiones para que este servicio pueda funcionar de una forma, bueno, de forma eficiente y sin problemas, ¿no? A nivel de modelo de gobernanza, pues esto debería permitir establecer un marco que permitiera esta transparencia entre todos los agentes que están implicados, que todo el mundo supiera qué hacen los demás, cuál es el papel de cada uno, que se garantizara el cumplimiento de la legalidad y los derechos laborales de las personas que están operando este hub. No lo hemos comentado mucho, pero la distribución urbana de mercancías es uno de los ámbitos en donde hay más precariedad y irregularidades a nivel laboral. Hay hay muchas personas que están trabajando en este sector que muchas veces no están ni contratadas, que trabajan conjuntamente con personas que están operando legalmente, pero ampliando, digamos, la actividad a personas sin contrato. Y también muchos autónomos dependientes que trabajan para operadoras o para cadenas de distribución y que también están en ese sentido en una situación de irregularidad. Esto genera un nivel de precios que en realidad está por debajo del precio de coste
porque si tuviera que operar con todos los costes, cumpliendo toda la legalidad laboral, pues estarían los precios por encima y esto hace a veces poco competitivo porque las opciones, digamos, que funcionan con el personal contratado y con el respeto a los derechos laborales, pues tengan más complicaciones para poder ser competitivos con este tipo de prácticas, ¿no? Y por lo tanto entendemos que también trabajar con un con un micro hub de consolidación con apoyo municipal, pues también es en cierto modo hacer un cierto cortafuegos a esta precariedad, por lo menos en esta zona, en esta parte de la última milla. También un espacio de codecisión de tarifas, horarios y ámbitos de cobertura del servicio. Es importante que el servicio que se preste pues, sea el servicio que se necesita por parte de los proveedores, pero hay que acordar todos estos aspectos para que se pueda hacer de la mejor manera posible. La permanencia en el sistema del hub y los acuerdos para facilitar esta integración tecnológica tan necesaria que comentaba Carmen, ¿no? Aparte de este papel en este espacio de gobernanza, sí que hay todo un seguido de aportaciones posibles que la administración pública podría plantearse para facilitar, incentivar o acelerar el desarrollo de estos sistemas de distribución con microhubs de consolidación con ciclologística. Por un lado, importante es que las empresas que apuestan por repartir a través de este canal, de ese sistema, pues que puedan también tener un apoyo, no solo vivir la restricción y la dificultad para entrar con sus propios medios, sino también que puedan tener un cierto reconocimiento social, tanto a nivel de comunicación municipal como a través de bonificaciones o exenciones fiscales que se les pueda ofrecer, ¿no? Si deciden canalizar su flujo de productos a través del microhub. Hay que tener en cuenta que para la administración pública también es una oportunidad para monitorizar toda la actividad de distribución que se produce en la ciudad, al pasar a estar como centralizada en este microhub y en este operador neutro de última milla, pues se permiten tener datos de esta distribución que si cada empresa lo hace por su cuenta sería mucho más difícil de obtener, ¿no? También una cosa que puede aportar la administración pública es un soporte, por ejemplo, en la adquisición de flota, especialmente si se trata de proyectos iniciales o de inicios de la actividad, donde la adquisición de flota puede ser un importe de inversión importante, pues aquí puede haber una ayuda al inicio de la actividad, la regulación de las zonas de bajas emisiones, el aumento de las restricciones para forzar un poco que haya empresas que se planteen ese cambio en la forma de distribuir. Y por último, el tema del espacio. El tema del espacio es un tema estratégico. Estamos hablando de que es súper importante que los espacios tengan unas ciertas dimensiones para poder gestionar esta actividad y que estén ubicados en unas determinadas zonas. Y esto hace que normalmente estemos hablando de espacios pues que difícilmente son costeables o son de forma complicada costeables con los propios márgenes de beneficios de esta actividad. Y aquí es donde la aportación de la administración local puede marcar la diferencia, ¿no? Si la administración puede poner a disposición de esta actividad un espacio adecuado, de dimensiones adecuadas para realizar pues este proceso de consolidación, esto puede marcar la diferencia entre que el proyecto pueda ser viable o no lo pueda ser, especialmente al inicio o en los primeros años de funcionamiento, ¿no? Y en este sentido, este es uno de los puntos que ha generado mayores dificultades y Carmen ahora nos cuenta un poco cómo se han trabajado desde la red. Sí, o sea, ya hemos explicado bien la justificación, ¿no? Todas las externalidades positivas que generan la actividad para poderla impulsar desde la administración pública y en ese sentido existen diversas formas de herramientas de hacerlo, ¿no? Desde normativa y regulación como proyectos piloto para poder testar y validar y en este caso, en el caso de Red Bici, formamos parte de un proyecto europeo que se llama Decarbomile, que es la descarbonización o sea, descarbonización de la última milla en la distribución urbana de mercancías con diversas soluciones innovadoras y a raíz de dar este acompañamiento en el proyecto en concreto al piloto que se está haciendo en Logroño, impulsado por el ayuntamiento, detectamos que aquellas administraciones que querían ayudar a que esta actividad se llevase a cabo de forma óptima y eficiente, cediendo espacios para poderlo hacer, se encontraban con algunas limitaciones. Y en ese sentido hicimos un estudio jurídico de cómo un poco poder ceder esos espacios públicos para que se llevase a cabo, para que se pudiesen hacer microhubs para llevar a cabo la actividad.
Sí, este estudio que se encargó desde la red, pues nos da algunas pistas o algunas consideraciones relevantes, especialmente para ciudades que ya tienen interés en impulsar este modelo y que pueden tener ciertas dificultades o no tener muy claro de qué formas espacios que pueden a lo mejor tener disponibles o que en algún momento pueden estar disponibles, de qué forma se pueden ceder pues a esta actividad de microcaps de ciclologística de última milla, superando todas las barreras y dificultades administrativas de interventores, de secretarios de ayuntamientos, por lo tanto, ofreciendo una base argumentativa jurídica para poder justificar este tipo de cesiones para este tipo de proyectos, ¿no? Algunas ideas así como más destacadas, que es un estudio que tenéis colgado también en la web de Red Bici, se puede descargar desde allí. Pues sí que para articular mecanismos de cesión de estos espacios para esta actividad, sí que era muy importante destacar la idea de que sea una actividad de interés general. Las actividades de interés general no están obligadas a prestarse por parte de las administraciones públicas, pero sí que son actividades que se consideran que pueden justificar algunas actuaciones, especialmente, pues, por ejemplo, si se tiene un patrimonio público, en principio, si se utiliza como ayuntamiento, pues hay un criterio de rentabilidad en ese patrimonio, ¿no? En el uso de ese patrimonio. Pero en favor de un interés general, pues se puede prescindir o se puede reducir ese interés a nivel comercial de los espacios de que dispone el ayuntamiento, si la actividad que se va a realizar allí pues es una actividad de interés general que genera un impacto positivo sobre la ciudad, y aquí es donde aparecen las fórmulas para poder ceder estos espacios sin que tengan un coste excesivo para quien tiene que operar este tipo de hubs, ¿no? Si fuera un servicio público, que esto es lo que, pues, yo qué sé, el transporte, sanidad, educación, esto ya sería una actividad obligatoria, sería una consideración de una actividad que tiene que prestarse de forma obligatoria. Seguramente la ciclologística no está en este momento al punto de poder ser una cosa exigible a todos los municipios, ayuntamientos, ¿no? Y por lo tanto, de momento la fórmula o el punto en el que se puede trabajar es esta idea de actividad de interés general, ¿no? También una consideración en función de la naturaleza de estos bienes públicos, de esos espacios o edificios que puede disponer la administración, que pueden ser bienes demaniales, que pueden ser, por lo tanto, de carácter público intrínsecamente, y que, por lo tanto, sus fórmulas para ser cedidos o para que puedan utilizarse por determinadas actividades, pues son un poco más rígidos, ¿no? Están un poco más fiscalizados y son un poco más complejos de gestionar, que no imposibles, ¿no? Aquí hay diferentes fórmulas, desde las autorizaciones sobre dominio público para realizar cierta actividad hasta la concesión sobre dominio público. Y después estarían los bienes patrimoniales, que no son espacios específicamente públicos, pero que son propiedad municipal, ¿no? Y que no afectan al servicio público, a la consideración pública de los que sí son demaniales, y aquí pues, puede haber fórmulas de arrendamiento de estos espacios a los agentes que tengan que operar este tipo de servicios de última milla. Y también pueden haber bienes privados, es decir, edificios o espacios que no sean propiedad municipal, pero que se articule una fórmula de ayuda al operador de última milla para que pueda hacer uso de estos espacios con ayuda económica, por ejemplo, que pueda costear una parte de los costes de alquileres. Podrían ser diferentes fórmulas en función de la tipología, la naturaleza de estos bienes a los que se puede poner en disposición para esta actividad, ¿no? También tener en cuenta los usos temporales respecto a los usos definitivos. Sí que a nivel de recomendación sí que está bien plantear que el impulso de la ciclologística con una estrategia de hubs pues difícilmente puede tener un esquema de salida que ya sea como muy definitivo y asentado en un espacio muy grande, y probablemente haya un periodo de trabajo con algún proyecto piloto a una escala más pequeña, y a lo mejor los usos temporales de espacios que a lo mejor están reservados para otros usos, pero que durante un periodo pueden funcionar como hubs de consolidación de última milla, pues puede ser una buena solución, a lo mejor mientras desde el propio consistorio se trabaja para poder generar un espacio adecuado en una ubicación adecuada, de mayores dimensiones, ¿no? A través de procesos pues, de desarrollo urbanístico en nuevas zonas o de intervenciones en la ciudad que pueden liberar espacios que a lo mejor en este momento no están disponibles, ¿no? Sí que también es importante destacar que probablemente habrá que ir incorporando en las planificaciones urbanas de las ciudades pues calificaciones urbanísticas relativas a la logística urbana, que es una cosa que todavía no es habitual. Y igual también que hay
planes de movilidad urbana sostenible, pues probablemente también empiece a ser normal dentro de unos años que ya estos planes de logística urbana, o que a lo mejor queden integrados los unos con los otros, pero que también esta capa de la distribución de mercancías, no solo del movimiento de personas, también esté articulada en una estrategia de planificación de las propias ciudades, ¿no? Y por último, en el estudio, pues sí que hay algunas consideraciones sobre ventajas e inconvenientes que pueden tener los diferentes tipos de espacios que el ayuntamiento puede ceder para realizar esta actividad, ¿no? Pues estoy destacando qué ventajas e inconvenientes cada uno puede tener. Es una guía o un estudio interesante para las ciudades para poder encontrar, en su caso, cuál es la solución más idónea, o en las disponibilidades de espacios que tienen, pues qué vía pueden utilizar para poder dejar estos espacios en disposición para esta actividad. Y por último, dejaros algunos ejemplos inspiradores o unas referencias de interés de algunos proyectos que se están llevando a cabo en territorio español. En el primer caso, que es la foto de superior a la derecha, tenemos en Donostia a Chita, que es un operador que dispone de un espacio para microhub en pleno centro de la ciudad para poder hacer esta agrupación, esta consolidación, y cedido por parte del ayuntamiento. Después tenemos también el caso en Barcelona de Banapedal, que es otra operadora que, gracias al soporte de la administración a través de un proyecto europeo, pues ha podido disponer de un microhub para poder hacer esta actividad. En la foto que tenéis en la parte de abajo a la derecha es el caso de Vitoria, que recientemente ha habilitado un espacio después de haber tenido algunos trámites urbanísticos y para poder encontrar el espacio adecuado y que tuviese la parte, digamos, jurídica cubierta, pues ha podido habilitar un súper buen espacio como microhub para hacer esta actividad, donde también ya hay una operadora de ciclologística. También tenemos el caso de Esplugas de Llobregat, que ha habilitado varios espacios, 3 espacios en su ciudad para poder tener microhubs de consolidación y de la actividad. Y la foto que tenéis en la parte superior a la izquierda es el caso de Logroño, que, como os decía, en el proyecto de Carbomile, el piloto consiste en el impulso de ciclologística en la ciudad a través de microhubs, incluso otros accesorios, que es el caso de la foto, que es un nanohub, que es un espacio adicional al microhub para poder complementar la actividad, pues, con otros puntos de intercambio modal o de intercambio de mercancías o de aparcamiento seguro de los ciclos y poderlos cargar. Y es la imagen que tenéis. Y después tenemos algunas iniciativas a nivel europeo. Por ejemplo, en el mismo proyecto de Carbomile tenemos el caso del piloto de Nantes, en el que la administración pública, el ayuntamiento, está dando soporte a la actividad en una ciudad en la que ya está muy implementada y hay bastantes operadoras de ciclologística, dando soporte a través de varios microhubs, algunos móviles, porque la ciudad está llevando a cabo varias obras en el centro urbano, entonces poniendo a disposición hubs móviles para que puedan realizar la actividad y hacer su consolidación de las mercancías y sus recargas y estacionamientos de los vehículos, incluso yendo más allá y estableciendo algunos espacios para poder hacer el mantenimiento y dando flota de carga, de ciclos de carga para que lleven a cabo la actividad. Y después otras iniciativas, como es en el caso de bastantes ciudades de Londres, que es de Holanda, que es el caso del mapa que veis aquí en la parte inferior izquierda, o de Londres, en el que ya van más allá de las zonas de bajas emisiones y hacen zonas de cero emisiones, en las que ya restringen la circulación de vehículos de combustión a que solo puedan ir vehículos eléctricos o alternativas como ciclologística u otras modalidades. Perfecto, pues aquí acabamos un poco esta presentación. Dejo de compartir.
y nos emplazamos a la sesión presencial con los representantes de las ciudades, socios y socias de la red Bici, para poder comentar todos estos temas y poder tratar un poco en vuestras ciudades, pues qué procesos de implementación de este tipo de soluciones estáis trabajando, en qué momento os encontráis y poder compartir un poco toda esta información en el debate que podamos tener. Hasta pronto.